Todos los pilotos de la 71ª Escuadrilla, la Escuadrilla Eagle de la Real Fuerza Aérea, recibieron la orden de presentarse en la sala de reuniones la tarde del 18 de agosto de 1942. En cuanto todos se sentaron, el capitán del grupo, John Peel, entró en la sala llevando, literalmente, un brazo lleno de mapas y una larga lista de órdenes. La escuadrilla acababa de ser trasladada de su base en Deadbank, en Essex, a Gravesend, en Kent, lo que suponía una sorpresa y también creó más rumores y cotilleos de los habituales. Todos los presentes no podían evitar preguntarse si se trataba del comienzo de una operación de gran envergadura contra los alemanes en el continente. Tenía que haber una buena razón para el repentino traslado a Gravesend. Nuestros amigos de Radio Makuto llevaban tiempo prediciendo algún tipo de ofensiva, lo cual no es nada nuevo. Siempre parecen predecir algo, ¿verdad? El único problema era que sus predicciones, o que siempre sus predicciones eran erróneas 9 de cada 10 veces. Pero en cuanto el capitán del grupo Peel empezó a hablar, se hizo evidente que esta 1 de cada 10 pues iba a ser verdad, iban a tener razón. En un gran mapa de la costa francesa, del Canal de la Mancha, empezó a señalar la ciudad portuaria de Dieppe y habló de un plan general de ataque contra las instalaciones alemanas de la zona. Parecía que realmente iba a ser la gran ofensiva de la que todo el mundo había oído hablar. A los pocos minutos de la sesión informativa, uno de los pilotos se inclinó hacia el hombre que estaba a su lado y le susurró: «Ya está». Las otras dos escuadrillas Eagle, la 121ª y 133ª, también habían sido trasladadas a sus otras bases más cercanas a la costa del canal. La escuadrilla 101ª fue trasladada a Southend-on-Sea, mientras que la 133ª fue trasladada al sur, a Biggin Hill. Las tres bases, junto con todas las instalaciones del sur de Inglaterra, fueron entonces aisladas. Todo el personal fue confinado en la base, se cancelaron todos los permisos y todas las llamadas telefónicas al exterior requerían el permiso del comandante de la estación. En reuniones informativas similares celebradas a lo largo de la costa sur, se explicó a los hombres la razón de todo este sigilo y secreto. Era la preparación para la denominada Operación Jubilee, que Operaciones Combinadas describió como una incursión en Jubilee, que es la palabra clave para decir Dieppe, con sus objetivos militares y aéreos. La destrucción de los aeródromos de la Luftwaffe y sobre todo del mayor número posible de aviones enemigos era uno de los muchos objetivos de la operación. Los pilotos de la 71ª Escuadrilla estaban en lo cierto. Sin duda se trataba de eso. Las tres escuadrillas Eagle iban a participar en esta operación. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Perdona esta introducción tan larga para poneros un poquillo en antecedente. Y es que hoy vamos a hablar de Dieppe, que ya tenemos algún podcast, pero hoy vamos a hablar específicamente de unos pilotos, las Águilas. Estos pilotos norteamericanos que van a estar en la RAF desde antes de iniciarse, digamos, la participación efectiva, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea Norteamericana en Inglaterra, y que van a participar en esta frustrada incursión de 1942 en la ciudad costera francesa, ¿de acuerdo? Así pues, vamos a explicaros un poquillo quién eran estas Eagles, estos Águilas, vamos a decir a partir de ahora Águilas, y vamos a explicar qué pasó sobre Jubilee o sobre Dieppe. Bueno, como digo, las escuadrillas Águilas existían como una necesidad de la guerra. Durante la batalla de Inglaterra, la RAF necesitaba pilotos desesperadamente. La Luftwaffe estaba eliminando pilotos lo más rápido de lo que la RAF podía entrenarlos. Debido a la escasez, se reclutaron voluntarios estadounidenses para unirse a la RAF como pilotos tanto del mando de caza como del mando de bombarderos. El primero de las tres escuadrillas estadounidenses, la 71ª, las Águilas, se formó en septiembre del 40, más de un año antes de que tuviera lugar Pearl Harbor. Como se ve, por cierto, en cierta película sobre Pearl Harbor, pero que tiene una ciencia ficción incluida, o una ficción histórica, por decirlo de otra manera. Bueno, fueron tanto los estadounidenses que se ofrecieron como voluntarios que se formaron dos escuadrillas más, la 131ª en mayo del 41 y la 133ª 2 meses después. Tras el habitual periodo de entrenamiento y rodaje, las tres unidades se convirtieron en escuadrillas activas y operativas de la RAF. El objetivo básico de la Operación Jubilee, vamos a ver, aquí hay muchas historias, yo sé que hay grandes escritores que ya han planteado muchas teorías sobre lo que era Jubilee, pero en general, lo que la mayoría conocemos, se trataba de desembarcar en la costa francesa, destruir el mayor número posible de instalaciones alemanas, vale, voy a decirlo, robar una máquina Enigma, también es lo que nos están diciendo algunos teóricos, que yo no digo que no fuera, vale, pero también se trataba de destruir todas las instalaciones también de aeródromos alemanes de la Luftwaffe y retirarse. Es decir, era una incursión, eso está claro, nunca se trataba de una invasión de quedarse.
También se le puede calificar, modernamente se diría es un reconocimiento en fuerza. Aunque la Operación Jubilee no era una invasión a gran escala, representaba una especie de segundo frente. Durante varios meses, nuestros amigos los soviéticos, digo los amigos de los aliados, junto con algunos oficiales británicos estadounidenses, habían estado siempre gritando ¡segundo frente ya! ¡Segundo frente ya! Pues no nos queda nada todavía. Los soviéticos llevaban exigiendo cualquier tipo de invasión, la que fuera, ya fuera en Francia, en Italia, en cualquier otro lugar desde junio del 41, cuando Hitler invadió la Unión Soviética. Se esperaba que Dieppe aplacara a los soviéticos y también diera a los oficiales de alto rango británico-estadounidense alguna información vital sobre cómo eran las defensas alemanas. El doctor Joseph Goebbels y su Ministerio de Propaganda nazi habían estado presumiendo de las defensas del muro atlántico alemán desde 1940. La incursión permitiría a los planificadores aliados averiguar exactamente cómo desolidarán las defensas alemanas. Esto sería útil para planificar futuras operaciones, especialmente el esperado desembarco del día D, que tendría lugar 2 años después. Un total de 48 escuadrillas de Supermarine Spitfire y 8 de Hawker Hurricane, incluido nuestras escuadrillas Eagle, cubrirían con cazas a las fuerzas de desembarco, proporcionando un paraguas aéreo sobre las playas. Los cazas tenían 2 funciones. Primero, mantener lógicamente a la Luftwaffe alejada de las playas y sobre todo infligir el máximo daño a las fuerzas de caza y bombarderos enemigos que se lanzaran contra las playas. Los Boeing B-17, nuestras queridas fortalezas volantes del recién llegado 97º Grupo de Bombardeos de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, también iban a participar en la operación. Al 97º Grupo de Bombarderos se le había encomendado la vital misión de eliminar la base de caza de la Luftwaffe en Abelville durante varias horas críticas de la incursión. Es decir, tenían que atacar ese aeródromo y acabar con él. Según recuerda el comandante de una escuadrilla de caza británico, que lo apuntó en su cuaderno de bitácora la mañana del 19 de agosto del 42, la mañana del raid de Dieppe estábamos todos levantados antes del amanecer y tras desayunar estábamos en dispersión a primera hora. Para la mayoría de las unidades de caza, incluidas las 3 escuadrillas Eagle, o Águila como he dicho antes, la jornada operativa del 19 de agosto comenzó a las 4:45, una hora que no es muy civilizada, que digamos. Después de desayunar, los pilotos se subieron a sus Spitfire, encendieron sus motores y comenzaron a ascender hacia la costa del canal a unos 2.500 pies, estos son 3 y 3,6, unos 900 metros por minuto. Desde Gravesend, la 71ª escuadrilla se unió a otras 5 escuadrillas de Spitfire sobre Beachy Head, en la costa de Sussex. Las 6 escuadrillas, un total de 72 Spitfire, se dirigieron a través del canal hacia Dieppe. El oficial piloto Harold Strickland, que había empezado a volar en Texas antes de la guerra, se separó del resto de la 70ª escuadrilla porque su copiloto, el piloto que va a su lado, no podía retraer el tren de aterrizaje. Todos habían sido informados de que debían guardar un estricto silencio de radio durante la incursión, pero Strickland envió al piloto de vuelta con una transmisión de radio de 2 palabras. No dijo exactamente cuál podría haber sido la transmisión, pero probablemente fue algo así como "Go home", es decir, vuelve a casa. Con su piloto, o sea, su copiloto, por entenderlo, podemos entenderlo, ¿verdad? Su avión gemelo que va detrás, enviado de vuelta a Gravesend, Strickland apretó el acelerador a fondo y trató de alcanzar al resto de su escuadrilla. Para entonces la 71ª había apagado sus pequeñas luces azules de navegación y había desaparecido en el cielo. Consiguió encontrar 4 cazas alemanes, 4 Focke-Wulf FW-190 al oeste de Dieppe, en la penumbra justo antes del amanecer, y disparó a uno de ellos antes de que se desapareciera. Los pilotos podían ver los disparos de las defensas alemanas en Dieppe junto con los disparos navales de los buques de guerra aliados justo al lado de la costa. Las fuerzas atacantes, si no acordáis el podcast que grabé en su momento sobre esta incursión, estaban compuestas por unos 5.000 soldados canadienses, siempre tienen que ser los canadienses los que paguen la broma, 1.000 comandos británicos y 50 Rangers del ejército estadounidense. Contaban con el apoyo de 252 buques de guerras, eso sí, ninguno era más grande que un destructor, no vaya a ser que los pongamos en peligro, y 69 escuadrillas aéreas. Según escribió Strickland en su diario, vi los destellos de los intensos disparos a mi izquierda en dirección al sol. En aquel momento divisó 4 aviones en la penumbra y voló hacia ellos. Al acercarse, Strickland los identificó también como Focke-Wulf 190. Ataqué al número 4 con el cañón y la ametralladora con una desviación de unos 45 grados y deflexión, sería en este caso, mi traducción ha sido buena, deflexión de unos 45 grados, y vi cómo mis proyectiles explosivos impactaban en el fuselaje. El Focke-Wulf 190 sin estado picó.
Los otros 3 se volvieron hacia Strickland, se dirigió a una capa de nubes que cubría la costa francesa esa mañana y los evadió limpiamente. Aterrizó en Gravesend justo antes del amanecer y así terminaba su informe. La Luftwaffe, por su parte, venía a luchar con fuerza, incluso en esta fase temprana de la operación. Las estaciones de radar del sur de Inglaterra habían empezado a detectar grandes grupos de aviones enemigos alrededor de las 7 de la mañana, sobre todo los alrededor de Abbeville y Saint-Omer. Se trataba de los pilotos de la 26ª Jägerswader. Los Abbeville Boys, como se les denominaba por estar en la base de Abbeville, que volaban desde varias bases de la zona. Una gran parte de la fuerza de combate alemana había sido transferida a Rusia en el verano del 42. Pero los Abbeville Boys, los Jägerswader 26, seguían en el norte de Francia y eran algunos de los mejores pilotos de la Luftwaffe. Su comandante era el siempre polémico pero apreciado comandante Adolf Galland. Galland no solo era un piloto excepcional, sino también era uno de los mejores tiradores de la Luftwaffe. Se le atribuyen, y de esto ya sabéis que discutimos mucho en Casus Belli, la destrucción de más de 100 aviones aliados y quizá lo más importante es que consiguió sobrevivir a la guerra. Los pilotos de la 121, de la Eagle, ¿verdad?, de la Águila, llegaron a Dieppe alrededor de las 9 de la mañana. La escuadrilla estaba dirigida por un jefe de escuadrilla, Bill Williams, un oficial británico. El comandante estadounidense de esta unidad, Hugh Kennard, llevaba más de 2 semanas en tierra por una enfermedad. Cuando la 121ª llegó a Dieppe, la Luftwaffe ya estaba en marcha y esperando. Según se anotó en el cuaderno de bitácora de nuestra escuadrilla, se produjeron dogfights y la escuadrilla se dividió y regresó a la base de uno en uno. Los Abbeville Boys estaban claramente sacando lo mejor de los pilotos de Spitfire. En el transcurso de una acción particularmente violenta, 5 Spitfire fueron derribados y un sexto resultó gravemente dañado por el fuego de los cañones. La Luftwaffe perdería 2 o 3 Focke-Wulf 190 según la fuente que se consulte. Así pues, los Focke-Wulf estaban mostrando una decidida superioridad sobre los Spitfire de aquel momento, que eran los Mark V. 3 de los pilotos de la 121ª no regresaron a la base después de este encuentro. Uno murió, otro fue rescatado en el Canal de la Mancha y otro fue derribado sobre Francia y hecho prisionero. Otro piloto consiguió llevar su Spitfire de vuelta a la base literalmente cubierto de agujeros de balas. El caza tenía atentos agujeros de cañón en el fuselaje, en las alas, en el panel de instrumentos e incluso en la cabina de plexiglas. A cambio, la 121ª solo pudo reclamar un caza enemigo destruido junto con 2 probables y 1 dañado. Esto pues suponía evidentemente una gran decepción. La escuadrilla había estado esperando que la Luftwaffe se mostrara durante los últimos meses, y cuando los alemanes finalmente aparecen, pues resulta que la escuadrilla terminó perdiendo 1/4 parte de sus pilotos en un solo encuentro. Recuerdo que cada escuadrilla tenía los 12 aviones. Los alemanes estaban demostrando ser mucho mejores de lo que todos esperaban. No solo tenían una puntería bestial, sino que además tenían una habilidad para poder esquivar y evadir a los Spitfire cada vez que un piloto de la RAF realizaba un disparo. Con frecuencia, los cazas enemigos no podían mantenerse en la mira el tiempo suficiente para que un piloto pudiera realizar ni siquiera una breve ráfaga. Una anotación en el cuaderno de bitácora de la 121ª señalaba: varios pilotos dispararon sus armas, pero no hicieron ningún reclamo. Los cazas enemigos no eran la única amenaza para los Spitfire. Mientras la 71ª escuadrilla volaba hacia Dieppe, sobre la fuerza de desembarco, varias lanchas de desembarco de las LCR, las que le disparan cohetes en alta mar, comenzaron a disparar objetivos justo en el interior de las playas de invasión. Las LCR llevaban más de 100 cohetes que se disparaban como si fuesen mortero. Normalmente se disparaban en salva y todos los cohetes se disparaban en menos de un minuto, es decir, salían todos los cohetes y llegaban a tierra. Ninguno de los pilotos podía saber si los cohetes daban en el blanco, pero no podían dejar de notar que unos 50 de ellos llegaron a pasar a través de su formación. Y aunque algunos se acercaron, según recuerdan, incómodamente, ninguno de los cohetes alcanzaron a los Spitfire. Todos los cohetes continuaron hasta su altura máxima y se precipitaron a tierra a algún lugar a babor, según informó más tarde el comandante de ala Miles Duke Gully, que volaba en la 71ª escuadrilla en Dieppe. Y una rápida comprobación demostró que permanecíamos no solo intactos, sino a salvo. Todo el mundo se dio cuenta de que un impacto directo de uno de los cohetes podía haber provocado un lío considerable en cualquiera de los aviones. Esto es un ejemplo clásico de un error británico.
Luego sé que durante la invasión de Normandía, pues cuando se iban a lanzar estos cohetes, la aviación no podía estar a una cierta distancia de estos. Pero bueno, como estamos diciendo, Dieppe sirvió para muchas cosas. Para aliviar la tensión, alguien le dio por decir por radio: ¿quién necesita enemigos cuando tenemos amigos así? Duke Gully dijo que el comentario estaba expresando el pensamiento que todos teníamos en la cabeza. A lo largo de la mañana, las estaciones de radar inglesas continuaron vigilando la actividad aérea enemiga a través del canal. A las 9:41, más de 20 aviones enemigos fueron localizados en la cercanía de Abbeville. Otros 20 más aparecieron en las pantallas de radar unos 5 minutos después. La Luftwaffe se acercaba sin duda a desafiar a la RAF y lo hacía con fuerza. Las bases de Abbeville, Saint-Omer y otras de la zona estaban a solo, 50 kilómetros de Dieppe. Esto significaba que los pilotos alemanes estaban a solo unos minutos de vuelo de las playas de desembarco, lo que les permitía utilizar la mayor parte de su combustible para luchar y maniobrar contra los Spitfire. Los pilotos de las 3 escuadrillas Eagle habían visto hasta entonces principalmente cazas sobre Dieppe, pero los bombarderos alemanes empezaron a hacer acto de presencia poco después de las 9 de la mañana. El primero de los Eagles en hacer contacto con bombardero enemigo fue uno de la escuadrilla 133ª, dirigido por el teniente de vuelo Don Blaxley. Este tuvo lugar en la segunda salida del día de esta escuadrilla. La escuadrilla sí que se había cobrado alguna víctima alemana, se calculaban 2 Focke-Wulf 190 destruidos y uno probable cuando habían realizado su primer acercamiento a Dieppe. En esta segunda salida, al 133º se le había asignado la misión de cubrir el tráfico marítimo aliado frente a las playas. La Marina estaba haciendo todo lo posible para acercarse lo más rápidamente a recoger los supervivientes del desembarco, porque ya se veía que aquello era un desastre. Los bombarderos alemanes estaban igualmente decididos a atravesar la cobertura de cazas y a realizar su bombardero sobre los barcos a medida que se acercaran a las playas. A unos 3.600 metros, la 133ª escuadrilla, junto con otras unidades de Spitfire, se encontró con un gran número de aviones alemanes, sobre todo Junkers Ju-88 y Dornier Do-17, y un buen número de cazas de escolta. Los Spitfire fueron a por los bombarderos, mientras que los cazas alemanes intentaban hacer lo posible por interceptar a los Spitfire. Pero la 133ª alcanzó primero los bombarderos y empezaron a disparar en cuanto los pilotos estuvieron a su alcance. Un Ju-88 se salió de la formación casi inmediatamente, dejando una estela de humo. Los pilotos de la 133ª afirmaron que un Ju-88 y 2 Focke-Wulf 190 fueron destruidos, así como varios otros aviones alemanes dañados. La 133ª sería una de las pocas escuadrillas de la RAF que ese día tuvo un buen día. La mayoría de las unidades se encontraron con una posición letal de la Luftwaffe y, como dijo un jefe de escuadrilla, nuestros Spitfire Mark V fueron completamente superados por los Focke-Wulf 190. Los Abbeville Boys estaban ciertamente a la altura de su reputación como una de las principales unidades de la Luftwaffe. Se daban cuenta de que tenían la ventaja y perseguían a los Spitfire con total determinación. La situación en tierra no ofrecía ninguna mejora respecto a lo que ocurría en el aire sobre Dieppe. Las unidades de infantería también se encontraban con oposición alemana, normalmente descrita como dura o pesada, y les costaba mucho poder salir de la playa. A media mañana, la incursión de Dieppe ya estaba en serios problemas. Más de 2/3 de todas las tropas canadienses habían muerto, estaban heridas o habían sido hechos prisioneros durante las primeras 6 horas de asalto. La mala situación empeoró aún más por el hecho de que no había fuego naval pesado para apoyar a las tropas. Solo los cañones de los destructores, que normalmente son de 5 pulgadas. A las 11 de la mañana se tomó la decisión de retirar todas las tropas de la cabeza de playa. Según informó más tarde un comandante de ala de la RAF, la escena general sobre las playas era bastante caótica. La navegación frente a la costa estaba envuelta en humo mientras bombardeaba objetivos detrás de la ciudad. La mayor parte del tiempo se podía ver al menos un avión girando o descendiendo en picado en algún lugar en una estela de humo o llama, es decir, cayendo, ardiendo. El cuaderno de bitácora de la 61ª escuadrilla registró: se vieron 2 barcos en llamas en el puerto. Chesley Peterson, el comandante de la 61ª escuadrilla, dio una descripción que iba más al grano. Era como estar en el maldito 4 de julio montado en tu avión. Las 3 escuadrillas Eagle no iban a ser los únicos norteamericanos, en el aire sobre Dieppe el 19 de agosto. La 31ª grupo de cazas de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, que habían llegado a las Islas Británicas solo unas semanas antes, también llegó a volar un total de 123 salidas sobre las playas de desembarco ese día.
Al igual que los Eagle, este 31º grupo de cazas volaba los Spitfire Mark V. Los dos cazas norteamericanos predominantes en aquella época, que eran el P-39 Air Cobra de la factoría Bell y el P-40 Tomahawk de la Curtiss, pues la verdad que no eran rivales ni para el Messerschmitt M109 y menos para el Focke-Wulf 190. Estos Spitfire, que se conocían como Spitfire americanos, estaban marcados con una estrella blanca de los Estados Unidos que se había pintado sobre el emblema rojo, blanco y azul de la RAF. Ninguno de estos pilotos había entrado en combate antes. Y bueno, pues los Abbeville Boys pues le dieron un entrenamiento bastante duro. 8 de los Spitfire de la 31ª fueron derribados y 5 de sus pilotos desaparecieron. Los nuevos pilotos tuvieron algún éxito esa mañana. El subteniente o alférez Sam Jankin derribó un Focke-Wulf 190, el primer avión de la USAF destruido sobre Europa. Pero el propio teniente Jankin, como he dicho antes, o alférez, fue derribado poco después y fue rescatado en el Canal de la Mancha más tarde ese mismo día. Al parecer, los servicios de inteligencia alemanes no se dieron cuenta de que los estadounidenses volaban con Spitfire. Cuando el Oberleutnant, el teniente coronel Rolf Ermichen de la Jägerbader 26, derribó un caza marcado con la insignia estadounidense, afirmó, atento, que se trataba de un P-39 Air Cobra. A ver, ningún P-39 estaba sobre el aire sobre Dieppe. Y lo que supongo que él vio la insignia, la estrella, dijo, pues tiene que ser un avión norteamericano que se le parece un Cobra, ¿vale? Bueno, 24 B-17, fortaleza volante del 97º Grupo de Bombardeo estadounidense, también, como he dicho antes, habían sido asignados para volar en operaciones sobre Dieppe. La 97ª había volado su primera operación solo 2 días antes contra los artilleros de Rouen-Sotteville. Ese había sido un viaje fácil, lo que normalmente se conoce como un viaje de ida y vuelta, según luego fue una jerga en la 8ª Fuerza Aérea. Su misión actual no parece ser otro viaje de ida y vuelta. El nombre oficial de la operación, y esto lo habréis escuchado en nuestro amigo Dani en su saga sobre la guerra sobre Francia, después de la batalla de Inglaterra, fue Operación Circus número 205. Un nombre engañosamente inocente para un trabajo potencialmente mortal. El objetivo del Circus 205 era nada menos que la base de caza de la Luftwaffe en Abbeville, ya lo he dicho antes, bombardearlo e impedir que la Luftwaffe la utilizara. Con 4 escuadrillas de Spitfire de la RAF como escolta, las fortalezas volantes partieron de sus bases en Inglaterra y se dirigieron al sur hacia la costa de Sussex. Los altos mandos de la USAF tenían muchas esperanzas puestas en su visor de bomba secreto, la Norden, que se suponía que permitiría a un bombardero lanzar sus bombas dentro de un barril de salmuera, literalmente decían un barril de pepinillos, desde cientos de metros, casi miles de metros por encima del objetivo. Con esta operación, los generales y los planificadores de alto nivel podían determinar si la Norden estaba a la altura de sus expectativas. Si las miras de los bombarderos permitían al 97º Grupo de Bombarderos dejar fuera de combate la pista de Belleville durante varias horas, los generales estarían bien satisfechos de que la Norden era tan buena como su publicidad. La publicidad decía eso, somos capaces de acertar a un barril de pepinillos desde no sé cuántos metros. Bueno, las fortalezas volantes cruzaron la costa francesa poco después de las 10 de la mañana y llegaron sobre Abbeville 6 minutos más tarde. Los bombarderos tuvieron que lidiar con el fuego antiaéreo durante 6 minutos, pero apenas encontraron oposición de los cazas. Un artillero de una torreta superior de uno de los B-17 disparó una ráfaga a un caza no identificado. Un artillero de la cola de otra fortaleza persiguió a un Messerschmitt 109 disparando en su dirección. Pero los pilotos de caza alemanes se mostraron sorprendentemente reticentes a la hora de atacar a los bombarderos estadounidenses. Esa reticencia se debía en parte a que los cazas estaban preocupados, un vuelo de bombarderos Douglas Boston de la RAF también estaba en la zona, y también que no sabían nada sobre las fortalezas. Eso sí, tenían o conocían su reputación, eran fortalezas volantes, se decían que eran muy grandes, muy rápidas, y que estaban extremadamente bien armadas con una docena de ametralladoras del calibre 50 y que además eran aviones capaces de soportar mucho castigo. Los pilotos alemanes efectivamente podían comprobar por sí mismos que estas fortalezas eran grandes, rápidas e intimidantes. Nadie quería acercarse demasiado a todas esas ametralladoras. La Luftwaffe aprendería todo sobre la fortaleza volante, especialmente sobre sus puntos fuertes y sobre todo sus puntos débiles, a lo largo de los siguientes meses. Cuando eso ocurriera, toda la desconfianza acabaría de repente. Pero claro, estamos el 19 de agosto del 42, en el norte de Francia, y los B-17 pues son felices. Los pilotos de escolta de la RAF observaron el bombardeo de Abbeville con aprobación
e incluso con admiración. Un piloto de la 41ª Escuadrilla observó muchos impactos directos en las zonas de administración y también en la pista sur. Otro piloto observó que las fortalezas bombardeaban con éxito desde 3 y 3,6, unos 7.000 serían muchos, me estoy equivocando, 6.000 metros de altitud. Perdona que estoy pasando los pies a metros. Los resultados fueron ciertamente lo suficientemente exitosos como para dejar fuera de servicio 2 de las 3 pistas de la base de caza, lo que efectivamente la cerró durante 2 horas, exactamente lo mínimo que los jefes querían. La escuadrilla 71ª, en su segundo viaje a Dieppe, a las 10:45 de la mañana, pues el piloto Stanley M. Anderson escribió esta breve pero precisa anotación en su cuaderno de bitácora. Aerolínea o traslado Gravesend 1045 Beachy Head, playa de desembarco o cabeza de playa 11. Convoy a las 11:20. Los trabajos de protección de la ciudad de embarque en la resistencia al fuego es evidente. Le seguiría una tercera salida. El oficial piloto Anderson continuó dando más detalles sobre una batalla aérea de la mañana. Un montón de Focke-Wulf 190, Ju-88, Dornier 17, Messerschmitt 109. Bueno, en fin, se abalanzaron hacia un Ju-88 dañándolo y matando al artillero de atrás. El CEO, que es el líder de escuadrilla, en este caso Charlie Peterson, y Mike es Guy Michael McFarlane, fueron derribados pero fueron recogidos por el rescate aéreo marítimo. Mucha diversión y juego para todos. En la cercanía de Dieppe, Oscar Cohen y Guy Michael McFarlane habían ido tras una formación de 3 Ju-88 y habían conseguido incendiar uno de ellos. Sin embargo, no vieron realmente cómo se estrellaba y solo pudieron afirmar que era un probable derribo. Bueno, el jefe de la escuadrilla, Charlie Peterson, indicó un Ju-88. Disparé a uno de los 88, picando en él y abriendo fuego a unos 250 metros a popa. Vi impactos de cañón, principalmente en el ala de estribor, y su motor de estribor emitía bocanadas de humo blanco y negro. Pero ese no fue el final del enfrentamiento. Cuando me acerqué a unos 180 metros, estoy pasando yardas a metros, perdonadme, el artillero de atrás empezó a disparar y le dio a mi avión. Sabía que me había dado y que tendría que abandonar el avión de todos modos, así que seguí disparando hasta los 120 metros y luego tuve que dejarlo porque había mucho vapor y humo en la cabina. Peterson recibiría al final el crédito del Ju-88. El comandante de ala, Miles Duke Gully, confirmó que el bombardeo se estrelló en el mar. Pero, como hemos dicho antes, el Spitfire de Peterson también había resultado muy dañado. El artillero trasero del Ju-88 había conseguido incendiar su motor. Peterson consiguió deshacerse de la cubierta de la cabina, trepó fuera del caza y saltó. Según recuerda posteriormente, vi como mi Spitfire caía en el agua con un gran chapoteo y él descendió a las aguas frías del canal. Mientras descendía, atentos, con paracaídas se tardaba hasta 10 minutos en llegar al agua, Peterson recordó que aún tenía su revólver guardado en su bote de vuelo. Estaba a punto de tirarlo cuando se le ocurrió que nunca lo había disparado. Antes de arrojarlo al canal, decidió vaciar el revólver disparando todas las balas al aire. Después de ello, satisfecho, soltó el arma y la vio caer hacia el agua gris y helada. Y unos minutos después también Peterson estaba en el agua gris y helada. En poco tiempo Peterson fue rescatado por una patrullera. Aunque lo habían recogido y estaba de regreso a Inglaterra, Peterson aún no estaba fuera de peligro porque el buque fue ametrallado por un caza alemán. Otro piloto de la RAF que iba a bordo, que también había sido rescatado en el canal, murió. Peterson consiguió al final volver a Inglaterra y regresar a la 71ª Escuadrilla. McFarlane también fue derribado por un artillero trasero de un Ju-88. En realidad, lo que hizo el artillero fue eliminar la brújula de McFarlane. Una unidad de Focke-Wulf 190 le obligó a ponerse a cubierto en las nubes, donde perdió completamente la orientación. Cuando salió de la cubierta de nubes, McFarlane descubrió que estaba casi sin combustible. Saltó en paracaídas cuando su caza finalmente consumió toda su gasolina y cayó en el Canal de la Mancha a solo unos 5 kilómetros de la costa de Francia. McFarlane pasó los primeros minutos en el Canal de la Mancha intentando meterse en el bote inflable monoplaza que todos los pilotos llevaban como parte de su paquete de paracaídas. Mientras se balanceaba en la corriente, la costa de Francia era claramente visible, lo que significaba que estaba demasiado cerca de los alemanes para su comodidad personal. La única manera de evitar su captura era empezar a remar hacia el norte, hacia Inglaterra. El viaje evidentemente era mucho más largo y iba a llevar mucho más tiempo de lo que parecía.
Tras unos pocos minutos de remo, McFarlane se dio cuenta de que necesitaría un impulso enérgico si quería tener alguna esperanza de hacer el viaje. Así que echó mano de su equipo de escape, donde encontró una provisión de bencedrina y se la bebió toda. La bencedrina tenía fama de ser un excelente estimulante, y las pastillas ciertamente estimularon a McFarlane. Según su comandante de ala, Guy Michael estaba sobrecargado y sintiendo que durante horas se iba a convertir en una dinamo humana. Y dicen que literalmente se dedicó a darle caña a las palas de mano, es decir, al remo durante horas. Uno sospecha que parecía una especie de derviche, estos locos sudaneses que se enfrentaron contra los británicos a finales del siglo XIX, en un momento de éxtasis. Afortunadamente para él y para la dosis de bencerina que se había metido para el cuerpo, una lancha de salvamento marítimo lo localizó tras solo 20 minutos en el agua y volvió a salvo a la base en Devon esa noche. Todo el mundo en la 71ª Escuadrilla era plenamente consciente de que Guy Michael estaba todavía hasta los topes de bencedrina, porque el hecho de que todavía estaba apoyado en el bar a las 2 de la madrugada. El oficial médico aconsejó que McFarlane podía seguir a tope durante otras 48 horas antes de apagarse como una cerilla o como una luz. Así que los pilotos se turnaron para vigilarlo. Nadie sabía cuándo colapsaría. Cuando se acercaba a la tercera noche, Guy Michael finalmente se desmayó. De repente, y en medio de una pinta, se desplomó como una franela mojada en el suelo del bar. Sus compañeros de escuadrilla lo sacaron y lo metieron en la cama. Y durante los siguientes 24 horas, McFarlane estuvo absolutamente muerto para el mundo. Cuando finalmente despertó, no mostró ningún efecto negativo de la bencedrina, ni dolor de cabeza, ni náuseas, ni resaca, ni nada. Según el comandante de la Duke Willie, nuestra fe en la bencedrina aumentó. Bueno, de las 3 escuadrillas Eagle, y ya estamos terminando, nos queda un poquillo, las escuadrillas 71ª y 133ª habían volado 3 salidas sobre Dieppe al anochecer, mientras que la 121ª había volado 2. La incursión había terminado cuando la 71ª llegó a la zona de desembarco alrededor de las 5:45 de la tarde. Todas las lanchas de asalto se habían alejado de las playas y se dirigían a Inglaterra. Una formación de Focke-Wulf 190 se puso a la vista mientras los Águilas o las Eagles cubriendo la evacuación y los pilotos maniobraban en posición de ataque. Pero en cuanto la 71ª Escuadrilla giró hacia los Focke-Wulf, los alemanes, que ya estaban un poquillo hartos de luchar, se retiraron hacia el interior y las Águilas reanudaron su patrullaje sobre los barcos aliados. Cuando regresaron a Gravesend, después de su patrulla, era casi de noche. Los Spitfire se rearmaron y repostaron por si tenían que realizar operaciones nocturnas. Y así fue. Llegamos, según recuerda Harold Strickland, sobre Dieppe para encontrar todos nuestros buques de asalto y transportes alejándose de la playa y con rumbo a Inglaterra. Pusimos rumbo a casa, desembarcamos en Gravesend, nos reabastecimos, nos rearmamos y nos preparamos para los combates nocturnos. Resultó que no iba a haber combates nocturnos para la 71ª. Mientras los Spitfire de la escuadrilla se preparaban para la operación al día siguiente, Don Blackslick llevaba a la 133ª de vuelta a Dieppe para su 4ª salida. Los aviones llegaron alrededor de las 8 de la tarde. Para entonces, las fuerzas de desembarco habían sido completamente evacuadas y la mayor parte de la Luftwaffe había regresado a sus bases. Pero no todos los cazas alemanes se habían ido a casa, ni siquiera a las 8 de la tarde. Los pilotos, que todavía estaban en la zona de Dieppe, estaban deseando luchar. Según escribió en su informe Richard Dixie Alexander, de la 133ª, en la 4ª función del día fuimos atacados por 2 Focke-Wulf 190 que vinieron desde arriba y nos dispararon. Se dirigieron los miembros de la escuadrilla a uno de los Focke-Wulf y los persiguieron hasta unos 1000 metros, disparando todo el tiempo. Alexander consiguió a duras penas evitar el choque y estuvo razonablemente seguro de que el Focke-Wulf no se retiró. Como sabía que había dañado al caza enemigo con sus disparos, pudo ver cómo sus proyectiles impactaban en el avión y Alexander acabaría reclamándolo como probable. Es decir, este no se ha marchado, a este lo he derribado. Y esta sería probablemente la última acción del día. Los Spitfire de la 133ª fueron los últimos cazas en llegar, aterrizando en Liebnen a las 8:55. Las escuadrillas Eagle habían volado tanto en la apertura como en el cierre de la operación Jubilee. Al amanecer, la escuadrilla 71ª fue la primera en ver el combate y el encuentro de la 133ª con estos 2 Focke-Wulf 190 se produjo ya al anochecer. Según los
pilotos de la 133ª disfrutaron de un día provechoso sobre 10, ya lo he dicho antes. Según escribieron en su cuaderno de bitácora, todos los perros tienen su día. Y el 19 de agosto, el 133º, pues fue el perro. Esta unidad registraría 6 aviones enemigos destruidos, 2 probables y 8 dañados. Afirmaciones que luego fueron modificadas oficialmente. Eso sí, sin pérdidas propias. Don Blackesleek obtuvo el mejor resultado. Declaró un avión alemán destruido en cada uno de los 4 viajes de la escuadrilla Dieppe, lo que más tarde se cambiaría a 1 destruido y 2 dañados. Blackesleek y la 133ª serían una de las pocas unidades de la RAF que salieron adelante el 19 de agosto. La batalla aérea fue visible para cientos de personas en el suroeste de Inglaterra. Multitudes de espectadores se reunieron a lo largo de la costa del Canal de la Mancha para ver a los Luftwaffe y a la RAF retorciéndose en sus dogfire. Era la primera vez desde la batalla de Inglaterra, 2 años antes, que se podían apreciar estos combates. Uno de los mejores puntos de observación era el terreno elevado de Beachy Head, en Sussex. Las estelas blancas de los aviones podían verse claramente contra el cielo azul del verano. Los cientos de aviones hicieron que el cielo cobrara vida con la acción, la velocidad y el ruido, según señaló un reportero de Brighton and Love Herald. Se vieron bombarderos y cazas. Algunos se enfrentaron a los aviones enemigos y se libró una rápida batalla aérea a la vista de las ansiosas multitudes que los observaban. La incursión de Dieppe había logrado, sin duda, hacer que saliera la Luftwaffe. Los pilotos alemanes habían volado casi 1000 salidas, 145 con bombarderos bimotor y el resto con cazas. Como los aeródromos de la Luftwaffe estaban a pocos minutos de Dieppe, la mayoría de los cazas alemanes se concentraron sobre las playas de ese barco. Esta concentración dio a la Luftwaffe una superioridad numérica sobre la RAF en casi todos los encuentros. Según un historiador alemán, sobre la batalla aérea del 19 de agosto, escribió: la incursión de Dieppe fue, desde el punto de vista de los pilotos de caza alemanes, uno de los días más felices desde la batalla de Inglaterra. El total de reclamaciones alemanas fue de 112 aviones derribados. Las listas oficiales de la RAF evidentemente difieren entre sí, pero Norman Franks, en su libro La mayor batalla aérea, da como 97 aviones perdidos por la acción del enemigo, junto con 51 pilotos muertos y 17 capturados. El máximo responsable de la Luftwaffe fue Joseph Burmhaller, del Jaskbader II, a quien se le atribuyen 6 Spitfire y un bombardero Blenheim destruidos. Las pérdidas combinadas entre las 3 escuadrillas Eagle fueron 6 Spitfire destruidos y 4 dañados. El más afectado, como hemos explicado, fueron los 3 de la 121ª Escuadrilla, que perdió 4 de sus 12 Spitfire junto con otros 2 dañados. Además, uno de los pilotos de la 121ª, James Taylor, murió y otro fue hecho prisionero, que fue Barry Mahon. En cuanto a reclamaciones que fueron realmente confirmadas, el resultado combinado de las 3 escuadrillas Eagle ascendió a un total de 6 aviones enemigos destruidos, 1 por la 71, 1 por la 121 y 4 por la 133. Las Águilas nunca se habían enfrentado al enemigo con tanta fuerza y tanta intensidad antes de Dieppe. Habían visto, eso sí, Messerschmitt y Focke-Wulf en pequeños grupos durante los continuos barridos de caza sobre el continente y normalmente se habían enfrentado parejas contra parejas o pequeñas formaciones. Pero el enfrentamiento sobre Dieppe fue una experiencia aleccionadora. La batalla también supuso un duro golpe para los pilotos del 31º Grupo de Caza estadounidense, que perdió 8 Spitfire el 19 de agosto. Descubrieron por las malas que tenían mucho que aprender sobre el combate aéreo y también que los alemanes, especialmente los Abbeville Boys, eran mucho mejores de los que le habían hecho creer. Las 3 escuadrillas Eagle volvieron a la Eagle el día siguiente, el 20 de agosto, sin tiempo de descanso. Su actividad principal era escoltar a los bombarderos en ataques sobre el norte de Francia y vigilar a los cazas enemigos. Pero ese día la Luftwaffe permaneció en tierra. Los cuadernos de bitácora de la escuadrilla se quejaban. No se ha visto ningún avión enemigo. Era como si la Luftwaffe hubiera dejado claro el 19 de agosto que seguía muy viva, tan luchadora como siempre, y todavía más que capaz de desafiar a los británicos o a la estadounidense en cualquier momento. Las escuadrillas Eagle siguieron realizando operaciones durante todo el verano del 42, pero sus días como miembros de la Royal Air Force estaban contados. A mediados de septiembre, el primer grupo de pilotos de la escuadrilla Eagle fue asignado a las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos. La siguiente vez que los Eagle volaron juntos en la misma operación después de Dieppe, serían como parte del 4º grupo de caza de los Estados Unidos. Las 3 escuadrillas Eagle abandonaron finalmente la RAF el 29 de septiembre del 42 en una ceremonia en Debden, Essex, que estuvo llena de discursos y fanfarrias. La escuadrilla 71ª se convirtió en la escuadrilla 334ª de los Estados Unidos,
La 131ª era ahora la 335ª de los Estados Unidos y la 133ª era la 336ª de los Estados Unidos. Al final de esta guerra, estas 3 unidades de caza se habían convertido en escuadrillas estadounidenses con mayor puntuación en el teatro de operaciones europeos, con aproximadamente 583 aviones y medio, es decir, 583 aviones y medio avión, destruidos en combate, y otros 1.469 en tierra. Total, si sumáis, 1.052 y medio. Y bueno, vamos terminando. A lo largo de los años, los historiadores han considerado en general que la incursión de Dieppe fue, voy a decirlo muy finamente, un desastre. Una cagada, hubiera dicho otro. El comandante de Dallas, Duke Gulick, ciertamente estuvo de acuerdo con ese juicio. Admitió que la incursión en Dieppe le desconcertó por completo. Fue lo suficientemente grande como para provocar grandes bajas, pero demasiado pequeña para que los alemanes consideraran una invasión de cualquier tipo. Si se hubiera salido con la suya, el principal esfuerzo de la RAF y de la USAF habría sido realizar repetidos ataques a cualquier aeródromo cercano a Dieppe, especialmente el de Abbeville, con cuyos cazas, según recordaba Duke Gulick, nos habíamos enredado a los barridos y haberlo hecho completamente desagradable mediante repetidos ataques sobre ellos y sus alrededores. Es decir, podíamos haber seguido atacando Abbeville. Pero Duke Gulick habló de la operación Jubilee con los que él denominaba sus coetáneos, sus contemporáneos del mando de caza. Y según llegaron todos a la conclusión, aquello fue un tremendo disparate. El oficial piloto Harold Strickland adoptó el punto de vista opuesto. Strickland opinaba que Dieppe fue fundamental para el éxito del desembarco el día de junio del 44. La operación Jubilee, según decía él, en el 42 había condicionado a los estrategas alemanes a creer que un lugar lógico para el desembarco principal de las fuerzas invasores sería el paso de Calais y Normandía, lógicamente, una distracción. Esta distracción, junto con los sacrificios en Dieppe, salvó miles de vidas aliadas directa e indirectamente durante junio del 44. El almirante Lord Louis Mountbatten, que dirigió la planificación de la operación Jubilee, estaba de acuerdo con la visión de Strickland. En el 73, Mountbatten dijo a un grupo de veteranos canadienses: el duque de Wellington dijo que la batalla de Waterloo se ganó en los campos de juego de Eton. Yo digo que el éxito del desembarco en Normandía se ganó en las playas de Dieppe. Los medios de comunicación, tanto de Gran Bretaña como Estados Unidos, también hicieron hincapié en el hecho de que los aliados habían protagonizado un desembarco exitoso en la costa enemigo. Insinuaron que Dieppe había servido de ensayo general para una invasión mucho más grande y ambiciosa en el futuro. Los periódicos tendieron a restar importancia a las bajas y pérdidas de la operación. A lo largo de los años, desde el 42, los historiadores han debatido sobre las posibles lecciones de Dieppe y han discutido largamente cuánto se ganó y cuánto se perdió como resultado de la operación. Para los pilotos de las 3 escuadrillas Eagle, Dieppe fue la mayor batalla aérea en la que habían participado. Recordad el título del libro que antes he mencionado, la mayor batalla aérea. Pero la mayoría de ellos eran demasiado jóvenes y estaban demasiado preocupados para reflexionar sobre cómo esa batalla podría haber afectado al resultado de la guerra. Para terminar, vamos a tomar las palabras del insigne Winston Churchill, que fue probablemente quien mejor resumió la incursión de Dieppe. Honor a los valientes que cayeron. Su sacrificio no fue en vano. Yo añado, sobre todo porque eran canadienses. Bueno, y hasta aquí, perdona la pequeña broma, este podcast de apenas 44 minutos para hablaros de la incursión sobre Dieppe y la participación de los Eagles, de los águilas norteamericanos sobre esta acción con sus Spitfire, que es interesante, ¿verdad? Estos pilotos utilizando estos aviones. Pues nada, si os ha gustado, si creéis que nos merecemos, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, darle un corazoncito y hasta otra.